Estimados alumnos, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestra clase de filosofía con un pequeño repaso de todos los temas que hemos visto a lo largo de esta segunda unidad del segundo semestre. Vamos a iniciar con el tema de la actividad filosófica y nosotros vimos al principio del curso de esta segunda unidad que la actividad filosófica era todas aquellas acciones encaminadas para poder tener un mejor pensamiento más juicioso y más crítico. Eh, ¿Qué beneficios tiene la práctica de la actividad filosófica? Como primer punto tenemos el desarrollo de la competencia crítica. A través de nuestra lectura y a través de nuestra comprensión, cuando nosotros empezamos a sumergirnos en el mundo de la filosofía, vamos a tener un desarrollo más amplio y vamos a tener una competencia crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a hacer que nuestras opiniones tengan más certeza. También nos ayuda a pensar con criterio y con rigurosidad. El criterio nos va a ayudar a no creer lo primero que nos digan, al igual que la rigurosidad, como lo vamos a ver más adelante. También la actividad filosófica nos ayuda a encaminar o a direccionar nuestra actividad humana para encaminarnos hacia una mejor dirección, actuar de manera consciente, ya no actuar como nos dicen los demás, sino que actuar a nivel de nuestra conciencia y a tener un desarrollo más adecuado de nuestro pensamiento. Cuando nosotros vamos de la simple opinión al conocimiento, que vimos en la unidad pasada, que el conocimiento es toda aquella serie de actividades que nosotros realizamos eh, para adquirir sabiduría, vamos a enjuiciar y vamos a preguntarnos de dónde vienen dichas opiniones. También vamos a aprender a tomar decisiones con un fundamento más preciso y cuando nosotros vamos de la simple opinión al conocimiento, esto nos va a permitir meditar sobre la solidez de nuestras opiniones. Vimos el mito de la caverna. Recordemos que en ese mito habían prisioneros dentro de una cueva, habían diferentes personajes que mostraban diferentes figuras para tratar de engañar a las personas a través del reflejo que hacía, de la sombra que hacía el fuego. Y este mito nos ayudaba a meditar que somos prisioneros de las falsas percepciones de la realidad. Lo que nosotros creemos real, para muchas personas puede que sí lo sea, pero no es el panorama completo de lo que sí existe. Poseemos muchos prejuicios y opiniones o conocimientos que creemos verdaderos pero que carecen de fundamento. También lo pudimos ver reflejado en el caso que nosotros vimos de Andrea y de su hermano en el caso del COVID-19, que al final Andrea resultó infectada de COVID por haber creído en un artículo de revista que no tenía fundamento. Entonces, esto nos enseña que debemos eliminar los prejuicios y que cada una de nuestras opiniones debe tener fundamento. La filosofía entonces es un arma que nos puede liberar de la prisión y nuestra prisión en este caso sería la ignorancia. Ahora veamos las características de la filosofía. Una de ellas es la capacidad de asombro y el principio de asombro consiste en tener la capacidad de percibir y sentir misterios ante cualquier realidad por trivial que parezca. ¿Qué dijimos entonces que era la capacidad de asombro? Era volvernos como niños y poder admirar y estar abiertos a todo el nuevo conocimiento, hacernos como que nosotros no tuviéramos idea de lo que estamos viendo. La siguiente característica es el rigor, es una de las más importantes porque permite eliminar algunas verdades cómodas pero poco fundamentadas. Esta se va a alejar de las respuestas superficiales y va a descartar las respuestas que no sean satisfactorias y se conforma con respuestas que ofrezcan certidumbre radical. Cuando nosotros aplicamos rigor, podemos decir o podemos poner un ejemplo en las supersticiones. Muchas personas creen que si ven pasar un gato negro enfrente de ellos, eso les va a traer mala suerte, pero esas son verdades cómodas, pero que no tienen un fundamento. Entonces, cuando nosotros aplicamos el rigor, podemos tener esa capacidad de enjuiciar y de determinar si
ese juicio que se está emitiendo es verdadero o es falso porque carece de fundamento. La crítica pone en duda el conocimiento cotidiano, lo enjuicia y está abierto a cambiarlo. El rigor y la crítica van de la mano porque realizan actividades similares. Siempre con el ejemplo de las supersticiones, nosotros tenemos la capacidad de enjuiciar y de hacer un pensamiento crítico acerca de esa actividad y determinar si lo creemos o no. Por eso a través de la crítica nosotros estamos abiertos a cambiar ese pensamiento. La universalidad se refiere a englobar las situaciones y a darles un carácter más general. Y la praxis encamina las meditaciones hacia la solución de problemas reales. En resumen, la praxis significa poner en práctica todos aquellos principios que ya hemos visto. Por último tenemos el tema del idealismo. Dijimos que el idealismo es una postura filosófica que afirma la preeminencia de la conciencia sobre la materia. A través del sujeto cognoscente, que se le llama que el sujeto cognoscente somos todos nosotros como personas porque tenemos la capacidad de razonar, vamos a crear ideas y esas ideas son las que van a tener preeminencia sobre la materia. El conocimiento tiene su origen en la mente y en el sujeto pensante o en el sujeto cognoscente, como lo van a encontrar ustedes en otros libros. Entonces el conocimiento no viene de lo material, sino que viene específicamente de las ideas que nosotros recibimos del mundo exterior. Para conocer la realidad, dependo de mis ideas que de la misma realidad. Continuamos nuestra clase de repaso con el tema materialismo. El materialismo es un sistema filosófico opuesto al idealismo. Considera que solamente existe la materia y que reduce al espíritu a una consecuencia de ella. El materialismo afirma la preeminencia de la materia sobre el espíritu. Existe únicamente lo material, lo corpóreo y lo palpable antes del espíritu. El pensamiento, la conciencia, la idea de Dios son producto de la materia y de su evolución. El pensamiento, la conciencia y Dios entonces para los materialistas no podrían ser sin antes existir un elemento corpóreo, aparte de la materia y su evolución. También para el materialismo le da importancia a todo lo que nosotros conocemos como materia, que es aquello capaz de cambiar. Recordemos que la materia no se destruye, únicamente se transforma. Para el materialismo la realidad son todas las materias conectadas entre sí. Podemos ver este ejemplo de cómo se puede conectar el avión hacia diferentes países, cómo nos podemos interconectar como personas e incluso con la misma naturaleza. El materialismo reconoce la importancia del pensamiento y de las ideas para la organización social. Pero, si bien es cierto, para el materialismo las ideas son importantes, no pudieran existir fuera del cuerpo que lo genera. Es por eso que se menciona tanto el elemento corpóreo. El conocimiento se perfecciona con el paso del tiempo. Para los materialistas, hay cosas que existen sin que alguien haya pensado antes en ellas. Si ustedes se recuerdan, en una de las clases mencionamos que para los idealistas, si una persona no conocía a otra previamente, entonces según el idealismo esa persona no existe. Para el materialismo es todo lo contrario. No existe espíritu sin materia, pero de la materia que constituye el cuerpo surge el cerebro y de ahí las ideas. Volvemos a recalcar entonces el elemento corpóreo en el materialismo. Muy bien, como último tema para nuestro repaso tenemos los principios lógicos supremos. Estos se entienden como conocimientos tan evidentes que no pueden discutirse y tampoco necesitan ser demostrados. Uno de los principios lógicos supremos es el principio de identidad. Este nos dice que todo lo que existe solo puede ser idéntico a sí mismo y se expresa con la fórmula A es igual a. Veamos un ejemplo del principio de identidad. La Luna es el satélite de la Tierra. En el principio de identidad lo vamos a representar acá con dos oraciones.
La Luna es el satélite de la Tierra, el satélite de la Tierra es la Luna. Tenemos tres elementos, Luna, satélite y Tierra. Luna, satélite y Tierra. El principio de identidad dice que únicamente una cosa puede ser igual a sí misma. Entonces, si nos dice que la Luna es el satélite de la Tierra y el satélite de la Tierra es la Luna, podemos ver aquí el principio de identidad. ¿Por qué? Porque, si ustedes se dan cuenta, dice que la Luna es el satélite de la Tierra, pero el satélite de la Tierra es la Luna. Entonces vemos el sentido de pertenencia que tiene Luna y satélite de la Tierra. Entonces, el satélite de la Tierra es igual a Luna. ¿Por qué? Porque en esencia son lo mismo. El principio de no contradicción señala que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y se representa A no es igual a. Veamos un ejemplo. Los estudiantes de Peisol tienen mucho tiempo libre. Los estudiantes de Peisol tienen muchas ocupaciones. Acá podemos ver que las dos oraciones o las dos premisas se están contradiciendo. ¿Por qué? Porque los estudiantes de Peisol dice que tienen mucho tiempo libre y en la premisa de abajo dice que tienen muchas ocupaciones. Entonces, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. O tienen mucho tiempo libre o tienen muchas ocupaciones. Veamos otro ejemplo. Los hombres son mortales, los hombres no son mortales. Un hombre no puede ser mortal y no mortal a la vez. Entonces, acá se está contradiciendo. Entonces, el principio de no contradicción nos dice que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. El principio de tercero excluido. Entre el ser y no ser existe una tercera opción y esta queda excluida. Veamos el ejemplo. Andrea compró las entradas. Andrea no compró las entradas. Este principio se relaciona con el de no contradicción porque Andrea no puede comprar y no comprar las entradas. Pero veamos esta afirmación. No existe la opción que Andrea haya medio comprado las entradas, ¿sí? O las compra o no las compra. Por tanto, la opción de que Andrea haya medio comprado las entradas queda excluida. Ahora veamos el principio de la razón suficiente. Este nos dice que nada existe porque sí, sin una razón o causa que lo determina. El ser humano ha prevalecido en su existencia en la Tierra. El ser humano ha evolucionado. La razón suficiente nos dice que debe haber una razón fundamentada para que la premisa sea válida. La razón suficiente se expresa debido a que si el ser humano ha prevalecido, ¿por qué ha prevalecido el ser humano? Por la evolución. Entonces la evolución es la razón suficiente a la prevalencia del ser humano. Veamos otro ejemplo. El fútbol es un deporte muy popular. La otra premisa nos dice, los aficionados al fútbol representan una buena cantidad de la población mundial. ¿Cuál sería la razón suficiente para que el fútbol sea un deporte muy popular? En este caso, la popularidad del fútbol la representan sus aficionados. Entonces sus aficionados es la razón suficiente por la cual el fútbol es un deporte muy popular. De la clase de repaso, esta semana se enviará una actividad en Google Forms con un valor de 10 puntos extra, la cual usted deberá realizar. Es opcional si usted quiere realizarla y obtener estos 10 puntos extra que servirán para la nivelación de su nota y que así podamos culminar con éxito este ciclo escolar.